En esta semana, que corresponde a la semana 3 del módulo 3, vamos a trabajar el objetivo, identificar el nivel de organización de nuestro cuerpo y la importancia de mantener una buena alimentación para cuidar las células, manifestando un compromiso con un estilo de vida saludable. Vamos a retroalimentar un poquito lo que hemos estudiado en clase anterior. Acá tenemos un brazo, ¿ya? Y podemos ver diferentes tipos de tejidos, ¿ya? Recuerden que cuando las células se agrupan, se forman los tejidos, ¿ya? Y acá tenemos diferentes tipos de tejidos. Tejido sanguíneo, ¿ya? El tejido sanguíneo, por ejemplo, el tejido conectivo. Tejido adiposo, que es también un tejido conectivo que acumula la grasa. El tejido muscular, que es el encargado del movimiento. El tejido nervioso, que va a llevar la información a todo nuestro cuerpo. El tejido óseo, que también es un tejido conectivo, que va a formar el esqueleto. El tejido epitelial es un tejido que cumple la función protectora de nuestro cuerpo. Y acá tenemos un mapa conceptual del nivel de organización de los seres vivos. Recuerden que nosotros partimos de los átomos, que es el nivel, comenzamos con los átomos. Cuando los átomos se unen, van a formar biomoléculas, que pueden ser inorgánicas o también pueden ser orgánicas, ¿ya? Cuando se van a unir, se van a agrupar y van a formar las células. Y eso es lo que nos enfocamos nosotros y estamos estudiando. Recuerden que cuando se forman las células, van a formar conjuntos de células que se agrupan, forman tejidos. Tejidos que se agrupan formando órganos. Órganos se agrupan formando los aparatos y sistemas. Y conjunto de sistemas formamos al niño que está caminando ahí, que es el organismo. Acá podemos ver los niveles de organización de los seres vivos, de las plantas y también de un ser humano, ¿ya? Y podemos darnos cuenta que son similares, ¿ya? Por ejemplo, las células. Las plantas también tienen células, ¿ya? Células de reserva, y nosotros tenemos, por ejemplo, la célula ósea, ¿ya? Tejidos. La plantita tiene el tejido parenquimático y nosotros tenemos, por ejemplo, el tejido óseo. Después tenemos el órgano. Y en el caso de la plantita sería el órgano, la hoja, y en el ser humano, por ejemplo, el hueso. Después el sistema. Por ejemplo, en el caso de la plantita sería el sistema vascular, ¿ya? Y en el caso del ser humano sería el sistema óseo. Y después del conjunto de sistemas va a formar al organismo. Y en el caso de la planta va a formar a la plantita. Y en el caso del ser humano va a formar a nosotros. Sería el organismo, el ser humano. En la página 56, paso a paso, formular una predicción. En esta actividad la vas a trabajar con la profesora de tecnología, pero igual la vamos a trabajar para que ya tenga los conocimientos previos cuando trabajes con la profesora. Acá, ¿qué es una predicción? Una predicción es una respuesta anticipada a una pregunta de investigación. ¿Y cómo se formula? En esta actividad, que se van a realizar por pasos, vas a reconocer las variables de la investigación. Acá, por ejemplo, hay un niño que se preguntó, miró las fotos de animales pequeños y de animales grandes. Y se hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo cambia el número de células en organismos pequeños y en organismos grandes? Y ahí tenemos la imagen de dos organismos. Un elefante que mide 3 metros. Y tenemos otro organismo, como una pulga, que su tamaño es de 1,5 milímetros. ¿Ya? Y acá, la primera pregunta del paso 1
que tenemos que reconocer las variables de la investigación, ¿cuáles serían las variables de la pregunta de la investigación? La variable en las preguntas de investigación sería el tamaño celular y el tamaño de los organismos. ¿Ya? Recuerden que las variables es la causa-efecto. ¿Ya? La causa de la investigación y el efecto resultado de la investigación, de lo que yo estoy investigando. Y en este caso, el niño se preguntaba que cómo cambia el número de células en organismos pequeñitos y en organismos grandes. Por ejemplo, la pulga mide 1,5 milímetros, muy chiquitita. ¿Cómo serían sus células? Y las células del elefante, que mide 3 metros. ¿Ya? Por lo tanto, acá en el paso 1, cuando reconocemos las variables, tenemos que la variable en esta pregunta de investigación sería el tamaño celular, cómo sería el tamaño de las células en ambos organismos, y el tamaño de los organismos. Ahí tenemos las dos variables. Paso 2. Identificar conceptos. ¿Qué estructura tienen en común todos los seres vivos? La estructura que tienen en común todos los seres vivos son las células. Y en el paso 3 tengo que formular una respuesta anticipada. La letra C dice que tengo que responder las preguntas de investigación considerando las variables y los conceptos involucrados. Tengo que considerar las variables y los conceptos involucrados, por lo tanto, el tamaño celular no está relacionado con el tamaño del organismo. Ahora, los seres vivos y el tamaño celular pueden surgir varias interrogantes, varias preguntas, como por ejemplo, ¿por qué el tamaño del organismo de la misma especie es similar y en cada especie es distinto? ¿Por qué existe proporcionalidad entre los órganos de un organismo? ¿Por qué incluso en los organismos que crecen constantemente hay órganos que tienen dimensiones establecidas? Todas estas interrogantes están relacionadas con el concepto de tamaño celular. El tamaño de las células de todos los seres vivos es similar. Por tanto, es independiente del tamaño del individuo. Un organismo de gran tamaño no estará formado por células más grandes, sino por un mayor número de células en sus diferentes tejidos. Un organismo más pequeñito, como un mosquito, estará formado por menos células en comparación, por ejemplo, al elefante o el ser humano. Por ejemplo, nosotros los seres humanos estamos formados por muchas células. Bien, acá tenemos una actividad para reforzar. ¿Cómo está organizado nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo está hecho de billones de células. Existen células de distintos tipos. Según la función que cumplen, tienen distintas formas. Las células del mismo tipo se unen para formar tejidos y trabajar juntas. Varios tejidos se necesitan para formar un órgano que trabaje para cumplir una determinada función. Un sistema se forma cuando varios órganos se organizan para cooperar con la función que debe realizar el sistema. A continuación aparecen una serie de dibujos de células, tejidos, órganos y sistemas. ¿Ya? Y estos los vamos a tener que ubicarlos en el recuadro que aparece en la siguiente imagen. Acá en esta imagen tenemos diferentes órganos, sistemas, células, en la cual tenemos que ubicarlos donde corresponda. Tenemos, por ejemplo, las células del interior del intestino, la célula nerviosa o neurona, la célula muscular. Tenemos el tejido interior del intestino. Tenemos cuando las células nerviosas se juntan, van a formar el tejido nervioso del cerebro. Cuando las células musculares se juntan, van a formar el tejido muscular.
Luego tenemos abajo el órgano. El conjunto de tejidos, cuando se juntan, van a formar un órgano. En este caso van a formar el intestino. ¿Ya? El tejido nervioso, cuando se juntan diferentes tejidos, van a formar un órgano, en este caso el cerebro. El tejido muscular, diferentes tejidos, conjuntos de tejidos, van a formar en este caso un órgano que sería el bíceps, ¿ya? Bíceps o tríceps del brazo. Después vamos al sistema. Conjunto de órganos, vamos a formar el sistema digestivo. Conjunto de órganos, vamos a formar el sistema nervioso. Y por último, conjunto de órganos, vamos a formar el sistema muscular. Si podemos relacionar la construcción de un edificio de departamento con la constitución de un organismo vivo, el edificio contiene varios departamentos. Unos son más grandes que otros, todos con varias habitaciones, con sus habitaciones formadas por varios muros y sus muros hechos de ladrillos. Si hacemos la relación entre un ser vivo y un edificio, ¿qué término de la columna A, ser vivo, se va a relacionar mejor con el de la columna B, edificio? Columna A, columna B. En la columna A, 1, tejido. Columna B correspondería en tejido, sería 1, el muro. El 2, organismo, que sería el número 2, sería el organismo, sería el edificio. El 3 dice la célula. La célula representaría el ladrillo, número 3. El 4, el sistema, que representaría al edificio, número 2, número 4. Perdón, el 4, sistema, que representaría al departamento. Y el número 5, que representaría el órgano, sería la habitación. Y acá en esta actividad tengo que relacionar los términos de la columna A con las figuras de la columna B. El organismo, sistema, órgano, tejido y célula. Acá la célula tengo que unirla con el dibujo, la palabra con el dibujo. El tejido tengo que unirlo con el dibujo. El órgano tengo que unirlo con el dibujo. El sistema con el dibujo. Y por último, el organismo con el dibujo.